Hola, buenas, me llamo Óscar Arruñada, voy a preparar una hamburguesa con carne de Wagyu Burger, y es una carne especial, es una carne de origen japonés, la raza Wagyu, sobre todo en la zona de Kobe, en Japón. Se cría de una manera especial, con una alimentación a base de cereales y de cerveza. Se le masajea a la vaca, unas máquinas le masajean mientras se alimenta. Y es una carne muy parecida a la de nuestro cerdo ibérico, es una carne muy infiltrada, con mucha grasa, beta de grasa, y es una carne muy tierna. Veréis que el color es un poco más oscuro del que estamos acostumbrados, se debe a la maduración de esas carnes, que se dejan madurar en secaderos para que desarrollen todos sus aromas. Carnes a la plancha, a la parrilla o en sartén, es conveniente no moverlas, sobre todo al principio, para que hagan una pequeña costra y luego resbalen. Vamos a poner los espárragos frideros, primero las puntas, que son un poquito más duras, al no estar cortadas. Vamos a ir tostando en un ladito de la plancha, sin aceite, porque ya la hamburguesa, la cebolla, el propio espárrago va a ir con su grasilla, entonces tampoco va a transportar. Can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Swing me smooth. En lo que se van cocinando, ir decorando el plato. Esta es una decoración clásica. Ponemos una montañita de esa salsa y le damos un brochazo, saltándonos las tradiciones de no manchar el borde del plato. Lo vamos a hacer. Ponemos un poquito de tabulé. Vamos a poner una gotita de aceite de oliva. Un poquito de salsa brava, la típica madrileña. No se reblandece un poquito menos, no se reblandece con el jugo de la carne. Vamos a poner la hamburguesa de carne de Wagyu. Se llama Wagyu al buey de Kobe, que se cría fuera de Japón. Esas puntitas de espárrago sobresalen. Aquí tenemos la hamburguesa. Muchas gracias por vernos, esto ha sido todo, disfruten y buen provecho. La lasaña que vamos a comer es lo primero, es masa fresca, está hecho todo con ingredientes naturales, horneado en un horno de leña a 400 grados y con un poquito de aceite y orégano. Es una cosa sencilla, pero bueno, al llevar mozzarella original y 100% está muy buena, y poca bechamel, que en Italia la bechamel no se hace mucho. Luego, aparte de la lasaña, vamos ahora a degustar unas pizzas. Entre ellas va a haber pizzas blancas, pizzas normales. Hay pizzas que vamos a hacer con más borde y otras con menos borde, para que veáis la diferencia entre lo que es la pizza napolitana o lo que es la pizza romana. Y bueno, aparte de que va a estar muy buena, creo que os va a gustar a todos. Está hecho en el horno igualmente que la lasaña, a 400 grados. La masa es 72 horas de fermentación, sería como una masa madre. Y aparte, pues bueno, en nuestras manos hacer lo demás. Y los ingredientes, que son todos frescos, no utilizamos nada congelado. Todo lo que utilizamos, ya sea de tomate, mozzarella o harina, viene de Italia directamente. Y lo que normalmente se compra aquí es las verduras, que son muy buenas, el aceite, que es mejor que el italiano, y poco más. Masa, el único que va a variar es el borde. Lo que es el interior de la masa, todas son finas, las abro a mano. Luego, si quieres, hago una pizza acrobática para que veáis que se ve hasta la luz traspasando la masa. El borde de la romana es sin borde, o sea, es un borde muy fino, duro, que se deja. Lo que es la napolitana es algo esponjoso,
que es como el típico pan horneado español, entonces que nos gusta. Pienso que el que sabe comer pizza en Madrid va a la napolitana. Y el truco de la pizza que esté bien hecha es que tú la puedas doblar, no se te baje y no se caiga el ingrediente. Y cuando tú comas, se estira el queso. El sitio es nuevo, pues es darlo a conocer más, mejorar sobre todo lo que es la apariencia de la carta y todo, que es lo que estamos modificando ahora, buscar otro público que sea continuo, porque este mercado gourmet es más de gente que viene de paso, que son a lo mejor de las afueras, que son de fuera de Madrid, fuera de España. Mi pizza es para que tú una vez que la comas vengas desde Rivas de Madrid, vengas desde Coslada, vengas aquí a tomar la pizza. Y eso es lo que queremos. Y cuando tú en la cabeza pienses en quiero comer una pizza de verdad, cojas el coche, cojas el tren, cojas el helicóptero y vengas a la pizza. El horno se encienda a las 11:30 de la mañana, se hace un buen calentamiento que se pone hasta 500 grados y luego se mantiene a 400. Durante todo el día. Todo el día, a las 12 a la 1, depende si es jueves, viernes y sábado que estamos a la 1, pues a la 1 la apagamos y si no, pues a las 12. Si lo dejáramos todo el día sería una pérdida de leña, un peligro de incendio, no sé.